Bendito sea el Eterno. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a mis hermanos acá presentes en Raíces de la Fe, pero también Shabbat Shalom a todos los hermanos que nos vieran al otro lado de la cámara. Bendecidos sean todos ustedes y bienvenidos. De verdad que es un privilegio poder acercarnos de esta manera y estudiar la Torah, hacer hacer un evento familiar espiritual. Así que bienvenidos y muchas gracias. Vamos hacia adelante porque hay mucho que decir. Hoy estamos en la porción número 2 del libro de Devarim o de Deuteronomio y queremos prácticamente estar en un enfoque de expectativa de entender lo que el Eterno le está mandando al pueblo de Israel y al pueblo creyente de nuestros días, porque obviamente en ese momento la Torah fue dada al pueblo de Israel, pero la Torah ha sido propagada, ha sido extendida como un mensaje de filtro, de bendición, de aumento de bendiciones sobre las naciones de la tierra. La Torah no ha dejado de ser vigente, no ha dejado de estar vigente. Ha sido la razón por la cual los pueblos que creen en el Mesías y que se apegan a los conocimientos de los valores judeo-cristianos, entonces eso es lo que ha mantenido a este mundo en un balance. Son los valores que Dios transfirió a la humanidad las que han mantenido a este mundo, a este pueblo creyente, manteniendo como sal a las demás naciones del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, nosotros somos la sal del mundo, a eso se refiere Yeshua. Él se lo dijo al pueblo de Israel en aquel momento en el monte de las Beatitudes, ¿cómo se dice? En español se me olvidó. El monte de las bienaventuranzas. Oh, gracias. Okay. Las beatitudes o de las bendiciones. Okay. El Señor le dice al pueblo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal del mundo. Se refiere que la luz alumbra el camino y la sal mantiene, preserva. Entonces el pueblo de Dios tiene que entender que mientras nosotros alumbremos y salemos a este mundo con la esencia de los mandamientos de Dios y nos rijamos por ellos, no que simplemente los divulguemos, sino que los vivamos. Entonces eso se manifiesta como una sal que preserva el mundo, porque la gente conoce de Dios a través de nosotros. Entonces hoy la porción es Vaet Hanan. Diga conmigo Vaet Hanan. Okay. Vaet Hanan, que significa y supliqué, y rogué. Okay. Vaet Hanan significa y rogué. Entonces los sabios han puesto esto, han extraído la esencia de la porción, que son más o menos 3-4 capítulos, y dicen que aquí Dios nos habla de la obediencia a los mandamientos, del apego a vivir la Torah. Nos reenseña que los 10 mandamientos son el encabezamiento de los otros 613 mandamientos, que no dejan de tener importancia los otros 603 mandamientos. Los 10 mandamientos encabezan, ¿verdad? Ese cadre o esa lista de mandamientos, y también nos habla del Shema, donde nuestra fidelidad o lealtad a Dios está atada al conocimiento que Dios es elogiado, es levantado, se le reconoce su deidad, se le reconoce su realeza, se le reconoce y se le respeta a través de efectuar esos mandamientos. Y por último, pero no necesariamente menos importante, se nos enseña de que nada le ofende más a Dios que la idolatría. Nada le ofende más a Dios que la idolatría. Estos son prácticamente, no son todos los puntos, pero son los 3 o 4 puntos más importantes que son desempacados en esta porción de la Torah. Por eso le pusimos acá abajo como subtítulo. Este es el enfoque de mi mensaje que está basado en la porción de esta semana. Valga la explicación, creo que es importante porque en ocasiones se me ha preguntado que por qué se tiene que decir en cada porción, en cada Shabbat,
el nombre de la porción, porque está establecido. Los sabios desde la antigüedad establecieron que habían una porción por cada semana de estudio, y cada enfoque en esta porción dice y supliqué. Entonces también se extrae de esta lección de hoy la importancia de nuestra oración. Por favor, hermanos, yo con mucho gusto, usted me llama y me dice, pastor, necesito que se una conmigo a la oración. Yo lo hago con mucho gusto, yo se los he dicho y lo practico. No me importa qué hora de la noche sea, no me importa qué hora del día que sea. Si en ese momento yo estoy ocupado y no puedo contestar, yo le aseguro que yo lo voy a llamar inmediatamente para unirme con su oración. Pero cuando no tenga usted acceso al líder, por favor, ore usted también. Créame que Dios escucha, y especialmente en momentos de desesperación, en momentos de angustia, en momentos que usted piensa que no hay salida. Esos momentos, esas oraciones es cuando Dios más escucha. ¿Okay? Porque es el alma, es como cuando la esencia de una semilla o la esencia de una hierba está siendo triturada y sale ese jugo. Pues así es el momento de la desesperación, de la angustia, del dolor, del problema que el alma humana está pasando. Entonces empieza a brotar lágrimas, empieza la angustia a sacar esa esencia de verdad en nosotros. Y eso es importantísimo para Dios. ¿Okay? Entonces, a manera de enviar un mensaje, dice el subtítulo, escala montes, pasa las pruebas y contempla la promesa y tu bendición. ¿Cuántas veces nos desesperamos? Les contaba este miércoles pasado en la lección de que en un solo día de repente empezaron a suceder cosas. Y en un momento uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué me está pasando a mí? Si yo hago 1, 2, 3, 4, hago todo lo que Dios pide de mí, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Y por qué no? La pregunta es, ¿y por qué no? ¿Qué nos hace especial a nosotros? ¿Qué razonamiento le podríamos dar a Dios para que nos haga exentos de tener problemas en la vida? Ninguno. No tenemos nada, al contrario. La pregunta debería ser, ¿será de que Dios quiere ponerme esta prueba para que yo la pase y sea ejemplo para otras personas? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Pero porque Dios no nos manda lo que nosotros no podemos resistir, lo que nosotros no podemos cargar. Dios nos manda esas cosas, esas situaciones, o nos permite, no es que Dios manda, nos permite que pasemos estos problemas para que nos volvamos más aptos, más hábiles, más nutridos de habilidades para vencer las dificultades en la vida. Entonces, en la vida tenemos que escalar montañas, hermanos. Sería lindo caminar en plano. Sería lindo no tener enfermedades. Sería lindo no tener ningún tipo de retos. Pero entonces, ¿cuál sería la definición entonces de triunfo? Si todo le va bien, ¿cuál sería la definición del triunfo? ¿Cuál sería la definición de la derrota? ¿Cuál sería viviríamos en un mundo insípido. Son esos momentos de victoria los que hacen de nuestra vida algo mejor. Entonces, hay que escalar montes. Hay que pasar pruebas. Hermano, escalar el monte no significa que la prueba terminó. Escalar el monte te da una perspectiva de más altitud para que puedas ver todo el panorama de una mejor manera. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que Dios siempre le decía a los hombres de Dios, sube al monte. Porque quería darle una perspectiva de altura, no solamente de acercamiento. Te vas a acercar mucho más a Dios, que es mucho más amplio, mucho más grande. No necesariamente, pero es el esfuerzo tuyo de subir porque quieres acercarte a la deidad. ¿Estamos entendiendo? Es un esfuerzo físico, emocional, psicológico, para que la persona diga, me estoy levantando en un esfuerzo extra para yo estar a un nivel más alto, para que Dios me escuche. Entonces, escala montes, pasa las pruebas. Recientemente tenía una persona familiar mío que se estaba diciendo, tiene un buen trabajo, pero se está quejando. Y yo le dije, ¿y si Dios te está levantando? Porque puedes ver los problemas, ya
estás ahí poco tiempo, ya puedes ver la problemática. ¿No será que Dios te está poniendo eso en el corazón para que en vez de ser la queja, pases a ser parte de la solución del problema? ¿Estamos entendiendo? Se están yendo los empleados. Oh, yo no quiero ser parte de esto porque se están yendo los empleados. Bueno, a la larga, porque Dios te está dando esa perspectiva, es que quiere utilizarte en el futuro, pero tienes que prepararte. Si te preparas en queja, vas a quedarte atrofiado. Pero si te preparas en conocimiento, vas a subir. El águila durante la tormenta sube arriba de las nubes tormentosas y después se desplaza sin problema, porque la tormenta está debajo de ella. ¿Me estás entendiendo? Las águilas suben por arriba, no se quedan debajo de la tormenta. Por lo tanto, eso es lo que Dios quiere. Todos tenemos problemas, hermanos, pero si nos vivimos en queja, no solucionamos nada. Dios no quiere personas que se quejen, quiere personas que estén dispuestos a volar hacia arriba y después sobrevolar las nubes como águilas. Y contempla la promesa y tu bendición. Si usted está en la queja, porque no quiere subir la montaña, ay, es que está alta. Si usted no quiere pasar la prueba, porque está difícil, entonces jamás podrá contemplar. Usted, ni yo, ni nadie va a poder contemplar la promesa que se le dio. Y si usted no puede ni siquiera aceptar y apreciar la promesa que se le dio, ¿cómo va a recibir la bendición? Eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. ¿Okay? Cuando dijeron, no queremos pelear, no queremos ir, que Dios nos trajo aquí para morir. Óigame, te dijo que vas a una conquista, no te dijo que te iba a y te dijo, te voy a presentar en charola a todos tus enemigos. ¿Qué más quieres? Tienes que ir a pelear. La garantía es que no te van a vencer. La garantía es que, nunca les dijo, nadie de ustedes va a morir, pero la garantía estaba ahí. De que Dios podía darles ese beneficio, de que nadie muriera. Pero si te sacó ileso de las manos de la nación más poderosa del mundo, Egipto, y te sacó y te mantuvo por 40 años en el desierto, te dio comida, te dio el maná, te dio carne, te dio agua, salía agua de la piedra. ¿Qué límites entonces tiene Dios? Se te dijo que te la va a entregar, te sacó de allá para traerte a una tierra que fluye leche y miel. Te deja verla y después te dice, no, me trajiste a morir acá. Estás difamando la esencia del carácter del Eterno antes de ni siquiera poner un esfuerzo. Entonces, no podemos hacer eso. Y esta es una de las partes del mensaje de hoy. Usted tiene la capacidad de subir al monte. Usted tiene capacidad de pasar las pruebas, porque ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros han pasado pruebas ya? No me diga que usted nunca ha pasado una prueba en la vida. Óigame, si usted no quiere subir a pie a la montaña, ahora hay caminos y hay carros, suba. ¿Me entiende? Hay que subir. Hay que subir. El otro día estaba viendo una señora de no sé cuántos años de edad. Creo que son casi llegando a 90. Rusa. Levantando pesas y compitiendo en cuestiones de pesas. Y la señora se veía que te da, pero está tremenda. Es decir, que no se dio por vencida. Ella dijo, yo no quiero terminar mi vejez en esta dificultad, yo quiero salir adelante. Y se pone metas. ¿Por qué? Porque quiere seguir subiendo montañas, pasando pruebas, contemplando la promesa y recibir bendiciones. Vamos hacia adelante entonces. Aleluya. De esta porción se estudia Deuteronomio capítulo 3, 23 al 7, 11. Capítulo 3, 23 al 7, 11. De los profetas se estudia Isaías del capítulo 41 al 26. Y del pacto renovado o Nuevo Testamento Lucas 3, 2 al 15. Eso es el marco tradicional. Y vamos hacia adelante. Bendito sea el Eterno. Bienvenidos a Raíces de la Fe, una vez más. Y ahí está la pastora que me mandó esa foto, ¿verdad? Y yo estoy agradecido al Señor que la haya traído ya de regreso. Y bueno, nuevamente la segunda porción del libro de Deuteronomio. Y vamos hacia adelante. Aleluya. Hay 200...
no se fijen en lo que está marcado en azul, sino en el siguiente. Deuteronomio tiene 200 mitzvot en total. Y vamos hacia adelante, ¿ok? Ok. Hoy celebramos un Shabbat muy especial. Diga conmigo, este es un Shabbat especial. El Shabbat Nahamu o Nahmu, el Shabbat del consuelo o el Shabbat del favor. Diga, es el Shabbat de consuelo y el Shabbat de favor. Quiero hacerle un recordatorio. La semana pasada, la recién pasada, la que está pasando, mejor dicho, se conmemoró las tragedias históricas que han afectado al pueblo judío, la destrucción del primer templo, la destrucción del segundo templo, cuando vino, ¿verdad?, que fueron echados fuera de España y otras diferentes tragedias que han caído exactamente en el día del 9 del mes hebreo de Ab, ¿ok? Y que han afectado no solamente pues emocionalmente, históricamente, religiosamente al pueblo, pero que ha sido también parte de esta decisión de parte del pueblo judío de reinventarse y luchar contra las vicisitudes y contra el espíritu de Amalek, que es el cual es el espíritu que quiere destruirlo, que quiere erradicar al pueblo judío, que quiere erradicar al pueblo de Dios. Entonces, es el Shabbat inmediatamente después de conmemorar y hacer ayuno y oración por las tragedias históricas que han sucedido al pueblo del Eterno, especialmente la destrucción de los dos templos. Hoy oramos por la edificación de ese templo tercero prontamente y en nuestros días, augurando el regreso de nuestro Mashiach. El Shabbat Nahamu es un reposo, un descanso, un consuelo, ¿verdad? Recordado en la Haftará, en la porción de los profetas que en esta ocasión se estudia en Isaías 41 al 26 y que inicia con esta frase: Nahamu, Nahamu a mí. Consuelo, consuelen a mi pueblo. O consuelen, y continúen consolando a mi pueblo. Hashem habla a los profetas ordenándoles que consuelen al pueblo que sufre. Pero también es interesante porque en esta porción Dios dice de que la Jerusalén o su pueblo ha pecado 2 veces. Y por ese doble pecado ha recibido una doble porción de castigo. Pero lo lindo de Dios, lo hermoso de Dios es que cuando Dios corrige, ¿se acuerda que la semana pasada hablamos de corrección? ¿Okay? La corrección de Dios se puede traducir también como castigo. Un padre que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. El padre que no ama a su hijo no le importa hacer nada por el cambio cultural o de conducta o psicológico de su hijo. Pero el padre que lo ama lo va a procurar hacer eso. Entonces, ¿qué sucede cuando recibe, la disciplina? Cuando se cumple la disciplina, que llega el padre, se sienta con el hijo y dice: hijo mío, te amo. Esto lo recibiste por tu mal comportamiento, pero yo te amo. ¿Y qué le hace? Lo abraza, lo restaura. Pues eso es lo que hace Dios. Dios no es un Dios que anda buscando cómo castigar y dejar al pueblo en castigo. Siempre hay el enfoque, la flecha a seguir de parte de ese consejo, de esa restauración o de esa rectificación que Dios le hace a manera de juicio a un pueblo, es para llevarlo a una restauración completa. Nunca es con el deseo de destruir al pueblo, porque ¿qué objetivo tendría eso? ¿Cuál sería el propósito? Dios quiere restaurarlos a todos. No importa dónde estemos. No importa qué falla hemos tenido. Su palabra es para animarnos, es para restaurar fe, confianza y habilidad en nosotros, que somos el pueblo que Dios ha habilitado para alcanzar riqueza, para alcanzar bendición, alcanzar santidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok. Pero vamos hacia adelante. Es importante recordar eso. Por eso, hoy yo quiero que usted se diga a sí mismo: consuelo.
consuelo para mí. He tenido pérdidas, he cometido errores, he cometido faltas, me he tropezado, pero Dios me consuela, Dios me levanta, Dios quiere que nos mejoremos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a orar dando gracias al Padre que nos ha dado la oportunidad de estudiar su Torah. Berehu et Adonai Hamevogah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amin venatan lanu et torato. Amén. Bendigamos a Adonai y bendito es Él. Bendito eres Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Amén. Gracias, hermano. Vamos a continuar. Dice en Deuteronomio capítulo 3, verso 23 en adelante. Entonces supliqué a Adonai. Dice Moshe, yo le supliqué a Adonai. Adonai Elohim, has comenzado a mostrar tu grandeza a tu siervo y tu mano poderosa. Pues ¿qué otro Dios hay en el cielo o en la tierra que pueda hacer las obras y las proezas que tú haces? Por favor, diga conmigo, por favor. ¿Cuántas veces le hemos pedido esas peticiones al Señor? Déjame cruzar y ver la buena tierra al otro lado del Jardín, del Jordán. Esa maravillosa región montañosa y el Líbano. Él nunca la ha visto, pero tiene la referencia de lo que sus ojos ya comienzan a ver. Esa región montañosa y el Líbano. Pero Adonai se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Recuerden, este es Moisés hablándole al pueblo por 37 días antes de él morir y antes de que el pueblo iniciara el proceso final de entrar a la tierra prometida, a conquistarla. Entonces, él está diciendo a ellos, pero Adonai se enojó conmigo por causa de ustedes y no me escuchó. Adonai me dijo, basta ya, no me digas ni una palabra más sobre este asunto, no me digas más de este asunto, una sola palabra más. Sube a la cima del Pisga, sube a la cumbre de esta montaña y mira hacia el oeste. ¿Por qué? Porque están al otro lado del Jordán. El Jordán están en la ladera o el lado oriental. Y entonces le dice que suba esa montaña y que mire hacia el oeste. Hacia el oeste está la tierra de Israel. ¿Ok? Dice, mira hacia el oeste primero. Y después al norte está el Líbano. Hacia el sur está lo que hoy se conoce como el Arabá o inclusive, digamos, hacia el mar Rojo. Y al este le dice que es de donde ellos están, que es las planicies de Moab. ¿Ok? Entonces, mira con tus propios ojos, pero tú no cruzarás este jardín. En otras palabras, ¿por qué le dice? Fíjense bien que es una redundancia. Mira con tus propios ojos. Es una redundancia. Cuando te dicen mira, míralo tú. Por tu cuenta ya se sabe que es con los ojos. Pero a veces este tipo de repetición lo que nos deja ver en el vernáculo antiguo, en la manera cultural de decir las cosas, es una doble afirmación. Míralo con tus ojos físicos y míralo con tu entendimiento espiritual. Esto que yo te estoy ofreciendo, esta promesa es verdad y la puedes ver. Así que pálpala como que si ya entraste, porque no vas a entrar, pero sí vas a entrar. No sé si me comprenden. Él no se le permitió entrar a la tierra, pero el pueblo va a entrar a consecuencia de todos los sacrificios y toda la esencia de vida, todo ese sufrimiento, todo ese sudor, todo ese aceite espiritual que ese hombre derramó, porque las circunstancias de la vida como líder de Israel empezaron a machacarlo a él y extraer toda esa esencia. En un momento, esa esencia dio un sabor amargo. Y eso fue en el momento que él perdió la objetividad sirviendo a Dios y golpeó la piedra en vez de hablarle. Desobedeció a Dios. Por eso es que le dice, por culpa de ustedes, ellos hicieron enojar a Moshe.
Él perdió el estribo y por eso golpeó la piedra, es decir, le dio golpes a lo que representaba a Dios. No solamente a la piedra que representa al Mesías, por decirlo así, la salvación en el desierto. Tenían sed, se estaban muriendo de sed. Estaban ¿cómo se dice? Siendo víctimas de una especie de, ¿cómo se dice? Cuando uno pierde el líquido en el agua, se me fue la palabra. Deshidratándose en el desierto, entonces el agua es la salvación. Pero Dios le dijo, háblale la piedra para que la gloria de Dios quede manifestada. Pero él golpeó la piedra. Ya ustedes saben esa historia, pero lo reenfatizo porque él está diciendo, es a causa de ustedes. Que no le dejo, ustedes me hicieron enojar. Simplemente él refiere la situación para que se recuerden que nuestras actitudes tienen consecuencias. A veces nuestras actitudes repercuten en los hijos. Nuestras maldiciones, lo que nosotros nos traemos sobre nosotros a causa de lo que decimos, actuamos y hacemos, puede venir como consecuencia sobre los hijos, la descendencia. Entonces tenemos que tener cuidado como gente que cree, no hacer cosas que a Dios no está muy de acuerdo. Y eso no significa que es poner a la persona, cuidadito. No, que tengamos cuidado. Porque no se trata de que si usted comete una falla hoy le va a repercutir para el resto de la vida. No, es que cometemos la falla y como no sucede nada, la volvemos a cometer. Y volvemos a seguir en ese patrón y entonces perdemos el enfoque y dejamos que se nos calcine la conciencia. Es decir, ya no queremos escuchar que nadie nos corrija. Porque es que yo siempre he sido así. Espera. Escuchémonos en esa frase famosa. Es que yo siempre he sido así, así soy y así me voy a quedar. Esa actitud está negando todo el proceso de tu propia conciencia humana. Porque si eso fuese verdaderamente lo que nosotros pensamos, ninguno de nosotros hubiese aprendido lo que hemos aprendido. Solo hubiésemos aprendido a punta de golpes y patadas, hermano. ¿Y quién quiere aprender así? Hay muchas cosas que las aprendemos porque hacen sentido. Hay muchas cosas que nosotros las aprendemos porque nos sentamos y decimos, wow, ¿sabes qué? El amigo, el compañero, mi familiar me ha enseñado una lección. Decíamos, dejémonos admirar la semana pasada. Cuando dejamos de admirarnos de la grandeza de otra persona, dejamos de aprender. Porque estamos menospreciando lo que esa persona está contribuyendo. Y queremos, por envidias y por situaciones de competencia, no tengo nada que aprender de esa persona. Entonces estás ¿cómo se dice? Rechazando la oportunidad. A la larga, Dios te lo presentó a través de esa persona que no te cae bien. La oportunidad de humildad y la oportunidad de decir, sabes que yo tengo que aprender de todo. Hay un dicho famoso en español que decimos que hasta de las piedras vamos a hacer utilización. La gente necesita hasta de las piedras. Ustedes lo conocen, ustedes han escuchado ese dicho. Y entonces, ¿por qué si de una piedra podemos aprender? Porque no vamos a aprender de los demás. Entonces, y no estoy regañando, estoy diciendo que estos son puntos filosóficos en la vida que nos tenemos que poner a meditar. Y dice, pero Adonai se enojó conmigo a causa de ustedes. Y no me escuchó. Wow. Cerró la puerta y dijo, ya no quiero escuchar nada más de este asunto. 27, sube a la cima del Pisga y mira hacia el este, al norte, al sur, al este, y mira con tus propios ojos, pero no cruzarás este Jardín. ¿Qué significa el Jardín? Siervo que desciende. Es el río que alimenta esa tierra. ¿Qué es un río? Entonces es un siervo que nos sirve el agua. Es el siervo que nos ayuda a hacer los riegos de nuestros sembrados. Es el siervo que Dios utiliza para abrevarnos, para darnos el agua que es vida. Entonces, sin embargo, encarga la misión a Yahshua. Y es aquí, qué lindo que nos enseña la Torah este punto tan importante. No todo lo que nosotros queremos en la vida lo vamos a lograr. No todas las metas las vamos a terminar de completar. No es necesario que nos sintamos incompletos o incapaces simplemente porque no podemos alcanzar esas metas que tal vez pusimos una vez. No estoy diciendo que se dé por vencido. Pero sí que en alguna situación no puede alcanzar, que no se sienta, ay,
qué insuficiente que fui, qué corto me quedé. No se maltrate de esa manera. Todos los seres humanos vamos a tener ciertos límites, pero si usted no lo logró, qué sabiduría maravillosa nos deja acá este escrito en el verso 28. Pero aunque no pueda pasar, le dice, sin embargo, considera esto, encarga la misión a Yahshua. Es decir, tiene que haber alguien que agarre la batana de tu legado, alguien que agarre esa antorcha, que son los hijos, son los nietos, puede ser otro familiar, un sobrino, alguien que usted ha entrenado, que usted le ha dedicado tiempo, alguien que lo aprecia, alguien que sabe el esfuerzo que usted ha hecho. En este caso, Yahshua estaba pegado a las faldas, a las vestiduras de este varón. No lo dejaba, no lo soltaba, iba para todos lados con él. Si iba a la cumbre, a él iba con él, aunque él se quedaba a mediados de la montaña, esperando que el hombre de Dios hiciera lo que tenía que hablar con Dios. Sin embargo, encárgale la misión a Yahshua. Es decir, no simplemente dejes caer la situación, encarga a alguien que tenga tu capacidad, que tenga tu visión, que tenga ese empeño que tú quieres para que termine la misión. Y anímalo, fortalécelo, porque Él guiará a este pueblo para que cruce y herede la tierra que tú vas a ver. Hermano, el ver no es simplemente, como les decía, algo físicamente nada más acá, lo que tú ves. Tómale la foto, Moisés, para que te quedes con ella. No, lo que le está diciendo, lo que tú ves, te está hablando de la visión, lo que tú ves. Tú ya lo recibiste, lo palpaste, porque como le dije anteriormente, le dice, déjame ir a esa región hermosa, verde y montañosa del Líbano. Si nunca ha ido a él para allá, ¿cómo es que lo está describiendo? Claro que se la describieron los espías, ¿ok? Claro que él tiene una referencia, digamos, de lo que le han relatado, pero él ya se lo imagina. Es decir, adquirir una visión no es ver con los ojos físicos, adquirir una visión es llenarte de una visión espiritual eso es lo que nos lleva al otro lado, hermano. Mire, cuando usted va a la escuela y usted quería pasar de un grado al otro, usted estudiaba esperando alcanzar, ver esa A o esa B para pasar el grado, ¿sí o no? Usted no la tenía enfrente. Usted estudiaba preparándose para verla. Pues eso es lo que está pasando acá, en una manera sencilla, ¿ok? Nosotros visualizamos lo que queremos ver. Y si uno agarra, colecta esa visión, la va a alcanzar. Él no la pudo alcanzar físicamente porque Dios se lo prohibió, pero la alcanzó en visión espiritual. Así que, dice, así que nos quedamos en el valle frente a Beit Peor. Ahí se quedaron, donde tuvieron la pelea, el encontronazo con la gente de Moab y de Midian, pero ahí se quedaron. Ahora, continuamos. Miren Mateo 4, 1 al 11. Entonces el Espíritu llevó a Yeshua al desierto para ser tentado, probado por el adversario. ¿Se acuerda, hermano? Antes de continuar, ¿se acuerda cuando Abraham no quería separarse de su sobrino Lot, a quien él terminó de crear? Porque acuérdense que el papá de Lot se murió. Y habiendo tomado la responsabilidad Abraham, ¿verdad? Esto no está en la Biblia, pero está en los libros del Talmud. ¿Ok? Habiendo él agarrado a ese muchacho y adoptarlo como su propio hijo, pues le duele a él verlo irse. Pero le dice, no, le dice, yo me quiero separar porque tus hombres y mis pastores están peleando por los abrevaderos y por los pozos de agua y tenemos demasiado ganado, vamos a apartarnos para que así no tengamos problemas. Y él le dijo, ok. ¿Y qué le dijo? ¿Qué es lo que tú quieres? Y el jovencito, como siempre, agarró lo mejor de la tierra, los mejores pozos, las partes de abajo. Y ahora el viejo, imagínense, le toca subir colinas. ¿Y qué le dice Dios? No te preocupes ahora, súbete a ese monte. Y se sube al monte, ahora dice, vuelve a ver todo a tu alrededor. Todo eso. Y eso que también se llevó Lot.
te pertenece. A veces nosotros necesitamos subir el escalón de la montaña para ver lo que Dios te ha entregado ya. Lo que pasa es que a veces por los problemas, las vicisitudes de la vida, no, nos acorta el sufrimiento, nos acorta la visión. ¿Estamos entendiendo? El problema te acorta la capacidad de ver más allá del problema. El problema es simplemente el obstáculo. No es la realidad. Vuelvo y repito, el problema es el obstáculo que está enfrente. No es la realidad. Y a veces esa realidad se va a modificar con un poco de esfuerzo. Y ese poco de esfuerzo tiene que ser físico a veces. A veces tiene que ser emocional. Pelear contra esos impedimentos que nosotros mismos hacemos crecer en nuestra mente. Entonces el Espíritu llevó a Yeshua al desierto para ser tentado, probado por el adversario. Necesitaba a Yeshua ser tentado. ¿Por qué tenía que ser tentado el Mesías? Por eso, para pasar el examen del Mesías. Porque Él vino en la carne. No vino a darnos demostración del poder divino. Nos vino a dar demostración de que en la carne nosotros podemos vencer con los mandamientos. Porque si usted analiza todo el resto, usted se va a dar cuenta que Él está hablando mandamientos. Cuando Él habla contra el enemigo, no es la palabra de Yeshua, es los mandamientos establecidos en la Torá. Entonces, si el Mesías está utilizando la misma Torá para contrarrestar los ataques del enemigo, los dardos incendiarios, que eso es lo que significa las artimañas para engañarte del enemigo, son incendiarios porque destruyen. Hay un fuego destructor, pero hay un fuego edificante de parte de Dios y el fuego destructor viene del enemigo. El fuego destructor es lo que te hace cenizas, te destruye, pero el fuego de Dios te purifica y amplifica tu santidad. Entonces, Mateo 4:1-11 dice, entonces el Espíritu llevó a Yeshua al desierto para ser tentado, es decir, probado por el adversario. Después de que Yeshua hubo ayunado 40 días y noches, sintió hambre. El pueblo sintió hambre. El pueblo sintió sed. Pero Yeshua fue en propósito a pasar esta prueba. Necesitaba someter sus limitaciones naturales de la carne. Tenía que vencer eso. Porque lo que él tenía que confrontar, ningún otro ser humano ha tenido que confrontar. Y vencer. ¿Estamos entendiendo? Hay mucha gente que ha confrontado sufrimiento y maltrato. Horrible. Escarnios horribles. Pero ninguna de esas personas ha salido con vida. Entonces, el tentador se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. A ver, vamos a analizar esto tal vez de un punto de vista más estudiar un poquito más a fondo. Porque nosotros sabemos que Yeshua HaMashiach es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Okay. ¿Y cómo yo lo sé? Bueno, vamos a ver si lo podemos presentar acá en esta forma. Déjenme buscar esa escritura acá, por favor. Denme un segundito. A ver si podemos ponerlo en perspectiva. Ok. En el Salmo 2, 6, 12. Dice, Salmos 2, versos 6 al 12. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. ¿Quién es yo mismo? Está hablando Hashem. Está hablando el Dios Rey del universo. Dice, yo mismo he establecido a mi rey, el rey que me va a representar. Él no está diciendo que el que él puso allí va a ser el rey de Dios. Está diciendo, el rey que yo escogí, lo he puesto en Sión. ¿Por qué en Sión? Porque ese es su monte santo. Proclamaré el decreto. El decreto, cuando un rey proclama un decreto, usted sabe que eso no tiene cambio. Eso es ley, es legislación real y no se puede cambiar. Ni el mismo rey lo puede cambiar. Cuando los reyes hablan de esa manera, un decreto real no se puede, no hay ley que lo pueda cambiar, porque eso es lo que es un hok. ¿Ok? Proclamaré el decreto. Adonai me dijo.
Ahora dice, Adonai me dijo, tú eres mi hijo. Ahora aquí está la persona mesiánica, ¿verdad? Diciendo, tú eres mi hijo. Yo no estoy hablando de Trinidad, yo estoy hablando de la manera como el Padre escoge, ¿verdad?, a su hijo y dice, ahora tú eres mi hijo, significa eres mi designado, el Mesías, el ungido, que yo he escogido para hacer este trabajo. Entonces Adonai me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Significa que en ese mismo momento, perdonando la palabra, ¿verdad?, el coloquialismo, ¿lo parió? No. Hoy te he engendrado es un término que se refiere, hoy te he otorgado el título de ser el hijo de mi derecha, el hijo de mi confianza, el hijo que yo he designado para que me represente en la tierra. Eso es lo que significa. No necesariamente que lo acaba de engendrar en ese momento, porque si el hijo, como dice la palabra, es con el Dios y es también Dios desde el principio, ¿cómo lo va a engendrar en el momento de que el Salmo está siendo escrito? El Salmo lo que nos está dando es una revelación de lo que está, para que entendamos de lo que está viendo el escritor, que es el salmista, el rey David, o quien lo haya escrito. ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, dice, Adonai me dijo, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Algunos dicen que la referencia aquí es David quien está hablando de eso. Sí, pero es que David está hablando de eso en su persona, pero es una profecía de doble referencia. Se refiere a él y se refiere también a la figura mesiánica. ¿Okay? Entonces dice, pídeme y haré. El poder de su oración, no lo subestime, su oración. Cuando usted se une con su líder a orar, es poderoso. Cuando usted se une con su comunidad a orar, es mucho más poderosa. Cuando usted ora en su intimidad con Dios, tiene una audiencia dedicada a usted en ese momento. Por eso es que dice de que se meta en el closet debajo de su talit, debajo de su manto de oración, porque ahí en esa intimidad Dios lo escucha. ¿Sabe por qué Dios escucha la intimidad? Porque hay cosas más lindas es tener esa intimidad. Por ejemplo, con su amada o con su amado. En la intimidad de su cuarto se escuchan, se encuentran, tienen esa cercanía. Pues igualmente en la cercanía espiritual, que usted le está diciendo, Señor, yo quiero estar contigo. No como aquel que va montado a caballo y usted hace una oración del llanero solitario. Pararán, 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 pararán. Ay, Señor, gracias, gloria a Dios, amén. Así no es. Eso no es intimidad. Eso es estar apurando a Dios. Escúchame porque yo tengo apuro. No. Esa intimidad te otorga una esencia de audiencia especial. ¿Ok? No subestime su oración individual. Es poderosa. Pídeme y haré que las naciones sean tu herencia. ¿Fueron la herencia las naciones de David? Verdaderamente no, ¿verdad que no? Entonces está hablando de la figura mesiánica. Porque quien propagó el conocimiento de Dios a todo el mundo fue Yeshua. Ahora que dice que la iglesia, los misioneros, bueno, ellos hicieron su trabajo, pero el que da la manifestación de poder y de autoridad que Dios le dio es la presencia del Hijo de Dios en la tierra, quien hace visible, tangible y también manifestada la presencia de Dios aquí en la tierra. A él se le dio esa autoridad. Entonces dice, pídeme y haré que las naciones sean tu herencia, el mundo entero será tu posesión. Ciertamente el rey David no alcanzó eso. Entonces tenemos que entender que lo que está hablando acá proféticamente es de la figura mesiánica. Los quebrantarás con vara de hierro, es decir, los vas a regir con vara de hierro, los vas a dominar, los harás añicos como una vasija de barro. Por tanto, reyes, sean sabios. Reyes, sean sabios, escuchen la advertencia, jueces de la tierra. Por eso a veces me enojo con nuestro presidente actual por ciertas cosas que dice que no debería decir. Yo no estoy criticando, no estoy hablando de política, porque hay que tener cuidado. Es el presidente de la nación más poderosa de la tierra, que también tiene temor de Dios.
No todo el mundo, pero la mitad de este pueblo cree todavía que Dios es el Señor de esta nación. Entonces, y hay otros también en otras naciones que dicen cosas que son abominaciones, hermano, que niegan a Dios, y esas personas tienen que tener cuidado porque el error de un líder va a arrastrar el pueblo. ¿Estamos entendiendo? La bendición que un líder, por eso ahorita que salió la noticia, qué gusto me da de que la presidenta de Costa Rica y que entregó la nación a Dios y me da gusto de ver cómo Bukele levanta a Dios, de que cómo el de Argentina levanta a Dios. Hermano, a mí me da gusto, ¿por qué? Porque soy un hombre que aprecia a Dios y sé lo que Dios puede hacer en la conciencia del ser humano. Pero continuando con esto, dice 11. Sirvan a Adonai con temor. Alégrense, pero con temblor. Besen al Hijo, no sea que se enoje y perezca en el camino. No sea que se enoje y perezca en el camino, cuando de repente se encienda su ira. Cuán dichosos son todos los que en Él se refugian. Entonces, fíjense acá en esta explicación abajo, el Hijo de Dios. Esa frase pertenece a la Biblia, específicamente a Salmos 2.7. Y también se menciona en el Nuevo Testamento en Hebreos 1.5, donde se habla de la promesa de Dios para su hijo o rey elegido. ¿Te das cuenta? Es el rey que él eligió para regir sobre la tierra, porque eso es lo que es el Mesías. Un Mesías, un Salvador, un líder político religioso que realmente practica la santidad, practica hacer la justicia de Dios. Por lo tanto, es el rey que Dios quiere que empiece a regir en nuestros corazones. Volvemos ahora hacia atrás. Entonces, es bien interesante y espero que se estén gozando con esta explicación, porque yo creo que es importante. Ahora fíjense bien, estábamos hablando de la tentación de Yeshua. Y aquí el enemigo le dice, si tú te crees que eres el Hijo de Dios, él sabe quién es. Yeshua sabe quién es. Y él también, el enemigo, sabe quién es Yeshua. Si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué le dice él? Pero él respondió, ¿quién es? Yeshua le responde, la Tenaj, dice, la palabra de Dios. La Tenaj, refiriéndose a la Torah. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Adonai. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 8.3. Yeshua no se inventó eso. Muchas personas piensan que el primero que la mencionó fue Yeshua. No, él está repitiendo la Torah. Deuteronomio 8.3. Entonces el adversario lo llevó a la ciudad santa, es decir, a Jerusalén, y lo puso en el punto más alto del templo. En el pináculo, ese significa el punto más alto del templo. No era un pináculo, sino la parte más alta, no es que esté desnivelado, sino que en el monte hay una caída que entonces hace ver que esa pared es más alta, pero realmente es en relación a la caída que va hacia el barranco. ¿Okay? Entonces dice, el adversario lo llevó a la ciudad, ¿verdad? Y lo puso allí en la parte más alta del templo. Verso 6 dice, si eres el Hijo de Dios, dijo, tírate, pues la Tenaj dice, él ordenará a sus ángeles que cuiden de ti. Él le va a ordenar a los ángeles que cuiden de ti. Te sostendrán con sus manos para que no te lastimen los pies contra las piedras. Eso está en ¿dónde? En Salmos 91, del 11 al 12. ¿Qué? Esto está en Mateo, este es el Nuevo Testamento. El Salmo 91 fue escrito tengo entendido, por Moisés. Por Moisés. Si no mal recuerdo. Si cometo ese error, un error, me disculpan, pero creo que el Salmo 91 fue escrito por Moisés. Entonces, él ordenará a sus ángeles que cuiden de ti, te sostendrán con sus manos para que no te lastimen los pies contra las piedras. Mucha gente dice, pues que Dios me protege porque Dios es mi Dios, es mi Salvador y yo creo en Dios. Por lo tanto, me voy a dejar morder por una serpiente para probar de que Él me va a salvar. Eso es tentar innecesariamente a Dios, es cometer realmente es una estupidez. Es una falla de carácter y de entendimiento de las Escrituras. Es un juego de niños enloquecidos hacer algo así. Entonces, ¿qué dijo Yeshua? No, él no iba a hacer eso. Entonces, ¿qué le dice? Yeshua le respondió. Pero también dice, no pongas a prueba a Adonai tu Dios. ¿Dónde está eso? Deuteronomio 6.16.
Eso es parte de los mandamientos. No pongas a prueba a Adonai tu Dios. No te pongas a jugar de esa manera. A probar el carácter de Dios. Una vez más el adversario, Hasatán, lo llevó a la cima de una montaña muy alta. ¿Por qué una montaña? Porque de ahí, supuestamente, desde tu perspectiva se va a mejorar. Parece que no me estás entendiendo. Te voy a llevar aún más alto. No sé si están viendo la secuencia, hermano. Vamos para atrás. Primeramente, el tentador lo encuentra en alguna montañita en el desierto donde está Yeshua orando. Acuérdense que él está orando, es un rabino, él está arriba. Él ya velo por determinado de que él está arriba de una montaña. ¿Ok? Porque así era que hacían los antiguos, especialmente los líderes. Entonces, le pone a prueba y le dice, ¿tienes hambre? Ábrale las piedras. Y después le dice, lo lleva a un lugar más alto, que es el pináculo del templo en Jerusalén. Y lo lleva a ese lugar santo, tratando de hacerlo, como que dice, pervertir su entendimiento de Yeshua. Está en el templo. Él va a caer porque él va a decir, estoy en el templo. No, hermano. Muchas personas creen de que porque están en el templo, porque sirven a Dios, pueden darse el lujo de poner a prueba a Dios. Y esa es la lección acá. Ahora lo lleva a una montaña más alta. ¿Ok? Le mostró todos los reinos del mundo en todo su esplendor. En otras palabras, le promete más cosas de lo que Dios le prometió al pueblo de Israel, que fue una tierra prometida. Él le enseña todos los reinos del mundo. Queriéndose pasar de astuto. ¿Estamos entendiendo? Estirando, así viene el enemigo. ¿Ok? Te quiero ofrecer más oro, más plata, más oportunidades para que caigas redondo. Entonces dice, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Yeshua, pues el Tenaj dice, adora a Adonai tu Dios y sírvele solo a él. ¿Ok? Y eso está en, creo que es Deuteronomio 6:13 o 6:16. Por ahí está. Entonces, el adversario Hasatán lo dejó solo. Y fíjense bien, ¿qué es lo que sucede ahí en la escritura? Que cuando lo dejó de tentar, porque le contestó nuevamente con la palabra, ¿qué sucedió? Ustedes lo pueden leer conmigo. Está ahí escrito en la pantalla. Léalo conmigo. Entonces el adversario, Hasatán, lo dejó solo. Y después dice, y unos ángeles vinieron y atendieron a Yeshua. ¿Está entendiendo lo que? No sé si están poniéndolo en contexto. ¿Qué fue lo que le dijo acá? Dice, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues el Tenaz dice, él, refiriéndose a Dios el Padre, ordenará a sus ángeles que te cuiden a ti. Yeshua no desistió. Y le puso la palabra y le dijo, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a tentar al Padre, a mi Dios. Y después, a lo último, cuando ya el enemigo se fue, Dios mandó, exactamente como dice la Escritura, mandó ángeles que le ministraran. Él tuvo hambre en ese momento. Ya había terminado su prueba de 40 días. Por lo tanto, ahora que resistió al enemigo, mandó a la porra al enemigo, entonces ahora el Padre le manda sostenencia a Yeshua, con ángeles que le den agua, que le den alimento. ¿Estamos entendiendo? Entonces, si nosotros cumplimos la palabra de Dios y no nos dejamos llevar por las circunstancias de la vida que te hacen sentir débil, porque si en el momento que usted se percibe débil, ¿qué sucede? Hay demasiados gigantes alrededor mío, no voy a poder. Dios me ha abandonado. Eso es lo que hace el ser humano. Mira las circunstancias y empieza a criticar al Dios que le dio la visión, al Dios que le dio la promesa, al Dios que le dice, yo te lo voy a poner todas estas situaciones en tus manos, créeme, sigue hacia adelante. Pero como te estás percibiendo débil, ¿y qué dice la palabra? Diga el débil, fuerte soy, porque Dios se va a perfeccionar en tus debilidades. Dios se perfecciona en tus debilidades, pero tienes que seguir hacia adelante. No quedarte atrás, tienes que seguir hacia adelante. Pueblo de Dios, ¿cuántos dicen amén? Aleluya.
Entonces, Hashem responderá a las súplicas en momentos de desesperación y enviará ángeles, hermanos. Recuérdense a Agar. Agar estaba malcriada, mal portada, estaba hablando mal de su señora, de Sara, ¿verdad? Porque ahora le interesaba el beneficio de su hijo Ismael, pero se portó tan mal que tuvo que salir, fue echada fuera del campamento. Porque al rechazar a su señora, que es no solamente su señora, no es simplemente porque es la esposa de Abraham, era su máster. Esa muchacha fue entregada como una esclava por su propio padre en Egipto para que fuera la sierva de Sara. Como una hija estaba traicionando la conexión, la tela de la relación, no solamente de su relación hacia su jefa, hacia su máster, pero también estaba tratando de destruir la tela de la relación con el esposo de ella, usurpando la posición de su señora. Por lo tanto, no se podía permitir. Pero ¿qué pasa? Al estar ella muriéndose en el desierto, por falta de agua, por falta de provisiones, ¿qué sucede? La oración de desesperación de ella es escuchada por Dios, pero Dios le aclara, es porque este muchachito es descendiente de Abraham que yo estoy escuchando la oración. Y vino, ayudó y lo salvó. Y le dijo, regrésate y sométete a tu señora. Y eso es lo que a veces tenemos que entender, que Dios quiere que pasemos ciertas situaciones para que sometamos nuestras malas crianzas, para que sometamos esa manera tan soberbia, la soberbia que rige nuestros corazones. ¿Ok? Muy bien. Vamos hacia adelante porque hay mucho que decir. No se preocupe que no voy a hacer de más. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, pero mira aquí, Deuteronomio 4:1-8 dice, ahora Israel, escucha las leyes y normas que te enseño para que las cumplas y vivas, así entrarás y tomarás posesión de la tierra que Adonai, el Dios de tus padres, te da. ¿Cómo es que vamos a entrar a las promesas y tomarlas en posesión? Siguiendo las instrucciones que Dios dio. Bien sencillo. No hay otra vuelta de hoja, no hay otra manera. Si queremos las bendiciones de Hashem, tiene que ser de la manera que Él las ha diseñado. Para, dice, obedecer los mandamientos de Adonai, tu Dios, que te doy, no añadas nada a lo que digo, ni le quites nada, no le quites ni le añadas. Pero es que mi interpretación es que la palabra es bien clara. No le podemos añadir, no le podemos quitar, no podemos decir, es que Dios no puede ser así, es que yo creo que Dios es un Dios bueno. Esa es tu creencia, pero la interpretación es bien clara. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que parar, que hay muchas iglesias hoy en día que están jugando esa lotería con la palabra de Dios. No es que los mandamientos están en las pelotitas y adentro de una tómbola empieza el aire a soplar y empieza a pimponear por donde quiere y de repente algo la absorbe y te sale la pelotita que más te gusta. Porque ese es el número que tú tienes en tu ticket. No es así. Amén. Entonces, para obedecer los mandamientos que Adonai tu Dios te da hoy, no añadas nada a lo que digo, ni le quites nada. ¿Viste con tus propios ojos lo que Adonai hizo a Baal peor? Como Adonai destruyó de entre vosotros a todos los hombres que siguieron a Baal peor. Es decir, no sigas idolatría, no te dejes llevar por la riqueza, ¿que hay que hacer riqueza? Sí, Él te dio el poder para hacer riqueza. Las riquezas no son malas. La actitud hacia la riqueza es lo que desempeña o desarrolla la maldad en el corazón de los seres humanos. ¿Okay? Es como lo utilicemos. Por lo tanto, la gente se deja llevar por la riqueza y hacen dioses de esto. Y eso es lo que Dios repudia. Pero vosotros, dice el 4, los que permanecisteis fieles a Adonai, vuestro Dios, seguís vivo hoy. Todos y cada uno de ustedes. Todos los que siguieron fielmente tienen vida. Todos los que siguen las instrucciones van a adquirir vida. Entonces, bien sencillo. Dios lo que quiere no es regañar, es restaurarnos, es indicarnos, mire, con flecha y con pulsaciones a estilo luces de neón. Aquí está el camino, aquí está el camino, aquí está el camino. Es que lo sigamos. Ok. Isaías 40, rapidito. Dice en el verso 1, consuelen y sigan consolando a mi pueblo.
dice su Dios. Hermano, consolémonos unos a los otros. Cuando nosotros tengamos pérdidas, cuando cometamos errores, no seamos tan fuertes y tan... Sí, de vez en cuando se nos va a salir, te lo dije, pero de ahí en adelante seamos amorosos. Miren lo que hace Dios. Le dijo a Adán y Eva, el día que desobedezca lo que te estoy enseñando, vas a morir. Ese día realmente no murieron, ¿verdad que no? Misericordia. Y después que hizo, cuando le dijo, descubriste que estás desnudo. ¿Y quién te lo dijo? ¿Qué hizo Dios? Los regañó, les empezó a dar la retajila de cachetazos y los empezó a maltratar. No, ¿qué es lo que hizo? Confeccionó vestiduras y se las puso. Muchas veces hemos visto las vestiduras como una reparación. No, es una manera de cubrir tu vergüenza. Sí, es una reparación en sí, pero no esa manera de recordarte, te estoy vistiendo porque tienes que tener vergüenza. No, te está vistiendo porque no quiere que tu desnudez sea notada por los demás. Dios no está interesado en hacernos pagar con sufrimiento. Dios lo que quiere es que restauremos el camino, que mejoremos la actitud. Entonces, eso de vestir a Adán y Eva nos recuerda a nosotros que cuando cometemos fallas, Dios nos va a recubrir, Dios nos va a abrazar. Así como cuando el hijo pródigo cometió la falla y regresó arrepentido, que salió corriendo el papá a abrazarlo. Uno, para protegerlo de los demás porque sabía que él había transgredido la dignidad de su familia, para que nadie lo cacheteara, para que nadie lo agrediera. Y lo otro fue para restaurarlo. Lo vistió, le puso zapatos, le puso todo y le dijo, tú pues, tu posición está intacta. No has perdido tu estatus como hijo mío. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso tenemos que aprender nosotros a consolar, especialmente cuando cometemos fallas. Consuelen y sigan consolando a mi pueblo, dijo su Dios. Dile a Jerusalén que tenga ánimo. Díganle que ha cumplido su tiempo de servicio. Le está hablando al profeta. Para que el profeta, que es el que se encarga de traer, ¿verdad?, palabras fuertes de corrección, y también el que le diga, Dios quiere restaurarte. Dice, diles que su culpa ha sido pagada, que ha recibido de la mano de Adonai el doble. ¿Por qué? A consecuencia del doble de sus pecados. Cometió doble pecado, va a recibir doble juicio. Pero, dice, ya cumplió. Ya cumplió. Una voz clama, dice, verso 3. Preparen un camino en el desierto para Adonai. ¿Qué es lo que cantaba Juan el inversor? Juan el Bautista. Lo mismo. Enderecen el camino en el desierto. Preparen el camino para Adonai. Abran paso por el Arabá para nuestro Dios. Yo nunca me había sentado a meditar tal vez de esta manera en esta palabra. ¿Por qué habla del Arabá? El Arabá es desierto. El Arabá es el desierto hacia el sur de Israel. Ahí empezando por el área sur del Mar Muerto, yendo hacia abajo, después hacia el Padre Santo, del Acaba, ¿cómo que se llama? A la punta de Acaba, allá donde se conecta con el Mar Rojo. ¿Ok? ¿Por qué? Habla del Arabá. Vuelvo y repito, verso 3. Una voz clama, preparen un camino en el desierto para Adonai. Abran paso por el Arabá para nuestro Dios. ¿Por qué habla del desierto? ¿Por qué hay que prepararle camino a Dios en el desierto? Y me puse a meditar y ver qué significa esto. ¿Por qué no en la ciudad? ¿Por qué no en una montaña verde? ¿Por qué no donde hay abundancia? Porque en el desierto significa carencia, significa prueba, significa posibilidades de muerte, significa posibilidades de obstáculos. De un relieve al cual no estamos acostumbrados a vivir en nuestro ámbito natural. El desierto es de destrucción, hermano. Entonces, es ahí en tus desiertos, en mis desiertos, donde nuestras pruebas toman mayor amplitud, toman mayor tamaño. Es cuando cuando te vienes, se te rompió el carro, no tienes dinero para componerlo, es un desierto. Es cuando la casa no puedes pagar el bill del agua y te la cortan. Eso es un desierto. Entonces, en ese momento, parece que ¿quién me va a salvar? ¿Cómo voy a salir de esto? Esas pruebas son las que te hacen
surgir como un vencedor o te aplastan, te dejas aplastar debajo de los pies del gigante. Es donde entonces lo que estoy tratando de decir es cuando dejas que tu fe mengue a causa de la prueba que se te hizo demasiado grande. Es en el Arabá, en lo inhóspito de ese desierto tan desagradable y fuerte, caliente, dificultoso, que la gente rabietea, se pone lleno de rabia, se pone de enojo y levantan la mano a Dios y traicionan a Dios y se van para atrás y dicen ya no vuelvo. Porque están basando la fe en Dios en su capacidad de ser o poder adquirir y poder hacer cosas. Si tu Dios está limitado a tus limitaciones humanas, entonces tienes un Dios chiquito. ¿Por qué? Porque ese Dios eres tú, de ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Dios sobrenatural que usted y yo honramos, veneramos, adoramos, exaltamos, es un Dios sin límite. Pero tenemos que alcanzarle con fe sobrenatural. Y la fe sobrenatural se alcanza dentro de lo que Él nos describe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso a Dios porque eso está maravilloso, hermano. Aleluya. Esto es un camino para ver cómo podemos alcanzar esas bendiciones. Que todo valle sea rellenado, todo monte y colina rebajada. ¿Se da cuenta? Todo lo que se levanta en contra de lo que realmente Dios, que lo bajemos. Vamos a mandarle la aplanadora para que le pase encima, para que le quede el camino abierto a Dios. No hagamos de nuestras pequeñitas montañas gigantes, montañas de los Andes. Que todo valle sea rellenado, todo monte y colina rebajada, los lugares accidentados sean nivelados y los peñascos se conviertan en llanura. Entonces se revelará la gloria de Adonai. Si nosotros logramos decir, no me va a mover nada, yo sigo creyendo en Dios, esa fe que sobrepasa todo entendimiento, que es la que nivela tu fe y todos los accidentes que sientes, todas esas incertidumbres, todas esas peleas internas se nivelan. Y ahí es donde se revela la gloria de Dios. Todos los hombres a una le verán porque la boca de Adonai lo ha hablado. Dios promete que si dice, aquel que resiste la prueba, va a ver la gloria de Dios, dijo Yeshua. Es aquel que resiste, no aquel que se da por vencido. Entonces, hay mucho que decir, ok, pero vamos a seguir hacia adelante. Ya estamos por terminar. ¿Cuánto tiempo tengo, pastora? Entonces, mire, y dice, la Haftará o la porción de Isaías 41, 26, yo les pido que lo lean 41 al 26 de Isaías. Son 26 versículos. ¿Okay? Shabbat Nahamu, el Shabbat del consuelo. Es la primera de las 7 Haftarot de la consolación que se lee después de Tisha. Los próximos 7 Shabbat vamos a estar hablando de la consolación que recibe el pueblo. El pueblo cometió doble falta, vinieron vicisitudes a través de la historia sobre el pueblo, ¿verdad? Y todas estas consecuencias, pero Dios ahora por 7 Shabbat restaura, levanta, consuela al pueblo. Entonces dice, es la primera de 7 porciones de consolación que se leen después de Tish B'Av, el 9 de Av, y presenta un llamado divino a consolar a Jerusalén. Imágenes de Dios como un pastor tierno y declaraciones de la majestad incomparable de Dios sobre los imperios humanos y en contra de los ídolos, obviamente. Doble consuelo anunciado en el tiempo de sufrimiento y exilio de Jerusalén. Dice, y ese sufrimiento terminado, Hashem refleja como pastor del rebaño. Yo quiero a Dios como pastor de mi rebaño. Porque decía David, es mejor caer en las manos del Dios vivo que caer en las manos de los hombres. Dios tiene compasión, a veces los hombres somos bien intransigentes, faltos de compasión. Describe a Dios regresando con fuerzas, llevando a los corderos cerca de su pecho como un pastor manso. Su grandeza la compara a las naciones humanas con una gota en un océano. Las naciones todas son como una gota de agua en un océano, hermano, en comparación a la gloria de Dios.
y contrasta los ídolos hechos por las manos humanas con la sabiduría infinita y sublime del Creador. ¿Cómo se puede comparar? Adorar a dioses que ni ven, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen boca y no hablan. ¿Cómo se va a comparar la sabiduría que Dios nos da en su palabra? Es imposible. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos en conclusión? Para cerrar. En Santiago 2, 14, 26 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras que la demuestren? ¿Acaso esa fe puede salvarlo? No, la fe no salva. Salva la promesa de Dios. La fe lo que hace es accionar tu aferración a la promesa que Dios te dio. Eso es lo que hace la fe. Pero si la fe salvara, entonces ¿para qué tendría que venir el Mesías? La fe es la llave con la que usted entra a la puerta y usted abre, ¿verdad? Pero ¿por qué es que va a abrir? Porque hay una promesa. Y esa promesa es que el Mesías viene y trae la completa salvación. Si un hermano o una hermana no tiene ropa ni comida y alguien le dice, ¡Shalom! ¡Abrígate! Y come bien. Nos vemos mañana, hermanito. Que disfrute la cena, pero no le das nada. Sin darle lo que necesita, ¿de qué sirve? Así pues, la fe por sí sola, sin obra, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la mía por mis obras. En otras palabras, no es simplemente decir, pues yo tengo mejor filosofía que la tuya. No se trata de eso. Lo que pasa es que las obras dan fruto. Las obras que uno hace tienen efectos físicos, tangibles, espirituales, emocionales. Mientras cuando hay ausencia de obras, no hiciste nada. Se quedó en nada la cosa. Es lo que hacemos que demuestra la fe que tenemos, y lo que hacemos impacta a la persona y trae mejores circunstancias para la persona que está en necesidad. Entonces, esa es la diferencia, porque nada hace uno en discutir estos puntos. Y yo te mostraré la mía por mis obras. ¿Crees que Dios es uno? Bien, por ti. Adonai Ahad. Qué bonito, lo dices hasta en hebreo. Ok. Pero dice, ¿crees que Dios es uno? Bien, por ti. Dice, hasta los demonios creen. Pero solo pensarlo les da miedo. En otra versión dice, le temen. Entonces dice, el amado declarado, ¿acaso no fue Abraham el amado declarado justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Como ven, su fe actuó justamente con sus obras. Por las obras se perfeccionó la fe. Por las obras es que se perfecciona nuestra fe. No se perfecciona las obras, no es al revés. No es la fe, ¿verdad? Primero y después viene la obra. Es primero la obra para perfeccionar la fe. Y se cumplió el pasaje de la tenaz que dice, Abraham tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia. Incluso fue llamado amigo de Dios. Como ven, una persona es declarada justa por sus obras y no solo por su fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Dios le está llamando al pueblo en esta porción, en Deuteronomio, capítulo 3, 23 en adelante, le está diciendo al pueblo, apliquen las instrucciones que les estoy dando. No las desacaten. Esto es lo que les va a traer vida. Esto es lo que les va a dar estructura social. Esto es lo que les va a garantizar que ustedes sean una nación poderosa. Porque les dice, ¿qué otra nación, le dice Moshe, en el mundo tiene la gran bendición de tener a un Dios que les escucha cuando ustedes lo aproximan y oran? Y viene y está tan cerca de ustedes y les protege. ¿Qué otra nación tiene ese privilegio? Ninguna otra. Porque todas las demás naciones tienen muñecos que no accionan nada. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Obviamente habla de Shema Israel, ¿verdad? Vamos a ir a Marcos capítulo 12, 28, simplemente lo voy a referir. Uno de los maestros de la Torá se acercó
y los oyó discutir. Al ver que Yeshua les respondía bien, le preguntó, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Yeshua respondió, el más importante es, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. El segundo es el segundo mandamiento más importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso está en esta porción de Deuteronomio. ¿Ok? En el capítulo 6 en adelante. Capítulo 6, verso 4 en adelante, creo que es. Al 9. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, si nosotros entendemos que de la perspectiva reconocer a Dios que Él es uno, significa que no podemos separar a Dios de sus mandamientos. No podemos separar a Dios de su Torah. No podemos separar nuestra fe y nuestra obra de lo que Él nos está mandando a hacer. Porque si yo hago obras que son humanas, no estoy haciendo nada. Tengo que hacer obras que son filtradas a través de las acciones que Dios dice que yo debo de hacer. Porque de esa es la manera como le vamos a agradar a Dios y le vamos a agradar a los hombres. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo puedo hacer muchas obras buenas, pero si las estoy haciendo afuera de este filtro, estamos haciendo cosas buenas, pero no trascendentales. Es la sabiduría de Dios la que nos garantiza que vamos a darle al blanco en todo momento, hermano. Aleluya. Y bueno, yo acá en esta fotografía nada más quiero terminar y cierro con esto. Bendito sea el Eterno. Aquí tenemos a Abraham cuando fue elevado a ese lugar para que mirara hacia todo alrededor y que se diera cuenta que Dios le estaba dando toda la tierra de Canaán por herencia. Luego, antes de entrar, tenemos en la parte de abajo a Moshe viendo hacia la tierra prometida. Y después tenemos a Yeshua, ¿verdad? Que está en esa montaña que le llaman, ahorita se me va el nombre, creo que es el monte de la cuarentena. ¿Okay? Ese monte que miran ahí, café, que hay un monasterio. ¿Okay? Le llaman, tradicionalmente se le llama el monte de la cuarentena, que se cree que es allí donde Yeshua fue a hacer su ayuno. Pero ahí no recibió la perspectiva más alta de lo que Dios iba a hacer con él. Fue en el momento de su crucifixión, cuando él fue elevado, puesto en la cruz sobre el monte Gólgota, el monte de la calavera, y él queda confrontando hacia la cara de entrada del templo, la entrada principal del templo. Y cualquiera diría, pero pastor, ¿cómo usted puede hacer esa comparación cuando lo que está haciendo él es crucificado? Sí, él está sufriendo en la cruz. Y él está llevando exactamente lo que le enoja a Dios. ¿Se acuerda lo que le dice Moshe al pueblo? A causa de ustedes hicieron enojar a Hashem, no me dejó entrar a mí, a la tierra prometida. Sin embargo, Yeshua, habiendo pasado todas las pruebas, igualmente como las pasó Moshe en el desierto, por eso que fue el desierto. 40 años estuvo en el desierto Moshe trayendo al pueblo. 40 días estuvo Yeshua pasando las pruebas para poder confrontar lo que sobrevenía, para poder llevar las faltas del pueblo sobre sus espaldas. ¿Estamos entendiendo? O sea, el número 40 no es años versus días, es el número 40 que implica prueba o nos explica lo que significa prueba. 40 es prueba. Entonces Yeshua está colgado y lo que tiene de frente es el templo. Y lo único que mira a él cuando es la entrada del templo y puede observar quizás allá atrás la entrada al edificio del templo que está adornada con esta cortina gigantesca y pesada. ¿Okay? En el momento que él fallece en la cruz, hay un terremoto y esa cortina se raja.
no es la cortina que está adentro del lugar santísimo, es la del edificio exterior. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque aunque él no llega a ver la redención en ese momento de que el pueblo va a recibir redención a través de su sacrificio, él ya sabe, entiende y cree de que él va a ser levantado entre los muertos porque lo ha predicado, lo ha enseñado, lo ha creído, se lo ha hecho creer a sus discípulos, y también sabe el propósito de lo que va a significar la ruptura de ese telón. ¿Okay? ¿Por qué? Porque al levantarse él de entre los muertos, no solamente le está dando el propósito a él o nos amplifica el entendimiento que él es la resurrección, pero de que a él ha logrado traer la oportunidad para la humanidad de redimirse para con Dios, recibir redención para con Dios. Y eso es lo hermoso. Moshe no entró físicamente a la tierra prometida, pero él logró que todo ese pueblo entrara. Es a través de sus sacrificios y esfuerzos y liderazgo que se logró. No solamente que ellos entraran, pero preparó líderes para que ayudaran a ese pueblo para que pudieran entrar. Entonces, de la misma manera, Yeshua ha amplificado nuestro entendimiento de quién es Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios y el deseo de Dios de redimirnos para con Él. Así que no se nos olvide, hermanos, que hay que escalar en los montes, que hay que pasar las pruebas porque ya el propósito está definido, ¿verdad? Y que hay que para poder tener una completa vista de lo que es la promesa y tu bendición. No desistamos, sigamos hacia adelante, las pruebas vienen, las pruebas van, pero nuestra fe se tiene que mantener alimentada a través de obras. No dejen de hacer la voluntad de Dios, porque así ustedes también se están ayudando a alimentar con un maná tan especial como el maná que recibió el pueblo en el desierto. Es las acciones de fe las que alimentan tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. 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 Shalom. Shalom. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, te bendecimos y te honramos. Extendemos toda adoración a ti, Señor. Gracias por la palabra de hoy. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender aún más profundamente lo que nos has enseñado hoy. Repasando este video, te damos gracias por la audiencia que nos ven. Te damos gracias, Señor, por todas y cada una de estas cosas que nos has hecho ver. Gracias, Dios mío, por la redención a través de Yeshua HaMashiach. Amén. Yo quiero nada más decir before. Did you cut it already? Okay. Antes que terminemos, se me olvidó decir esto. La palabra Beit Hanan tiene una numeración de 515, que prácticamente es también la misma numeración que nos implica, voy a mejor leerlo porque no quiero ni aumentarle, porque quiero que quede esto, es interesantísimo, ¿okay? De cómo estos puntos importantes nos hacen ver más allá de la enseñanza en sí. ¿Okay? Y dice, el Midrash dice que Moshe ofreció 15 oraciones a Hashem para que se le permitiera entrar a la tierra prometida. ¿Okay? Y eso es la palabra Beit Hanan, supliqué. Y dice que este valor de esta palabra, Beit Hanan, tiene un valor numérico de 515. No solo la palabra Beit Hanan equivale a 515, señala el Hassan Sofer, el rabino Moshe Sofer, sino que también la palabra tefilá tiene como número 515. La palabra Beit Hanan, supliqué, ¿okay? Está equivalente en su valor numérico a la palabra tefilá, que es oración. Suplicar está conectado a orar, a hacer súplica, a hacer oración. Dice, además, si sumamos 26, que es el número o valor numérico del nombre de Dios, nos da a un total de 515 más 26 tendremos 541. Y ese número 541 es equivalente al nombre Israel. En otras palabras, el pueblo de Dios. No solamente refiriéndonos al Israel literal, pero al Israel en fe alrededor del mundo, que somos añadidos al pueblo de Dios a través del Mesías, a entender de que debemos de suplicar,
Debemos de hacer oración porque Dios va a escuchar esas oraciones. Y que eso es lo que el pueblo temeroso de Dios debe de estar haciendo constantemente. ¿Ok? Bueno, pues quería compartir eso con ustedes. Y entonces ahora sí, ¿lo recibes, pueblo de Dios? Shalom. Un aplauso.